Y en este módulo vamos a revisar la capacitancia y el método de las imágenes, porque la resistencia ya en módulos anteriores, la resistencia eléctrica, ya la abordamos y la información que se dio al respecto se considera que es bastante completa. Entonces, a tal efecto, este módulo se va a aprovechar más el tiempo en la hora de clase para hablar un poco más sobre la capacitancia y método de las imágenes. Y comencemos por la capacitancia. La capacitancia eléctrica es una propiedad física de un conductor que expresa su habilidad para adquirir carga sin un cambio sustancial de su potencial eléctrico. Es el parámetro que relaciona la carga de un conductor y su potencial eléctrico. Quiere decir que entonces la capacitancia es igual a Q sobre B. Se denota con la letra C. Es importante no confundirla con culombio, pero como se usa acá en una ecuación, entonces. Y su unidad de medida en el sistema internacional es el faradio, que se denota con la letra F. Entonces un faradio es igual a un culombio sobre un voltio. Y este nuevo parámetro nos permite entonces expresar la permitividad como faradio por metro o sobre metro. Entonces, la capacitancia no es más que la relación entre la carga y el potencial eléctrico. Imaginemos que tenemos dos placas conductoras, así como esta, una sobre la otra en el vacío, y que, por ejemplo, la distancia entre esas dos placas es D. Esa placa tendrá un área A y queremos, por ejemplo, revisar la capacitancia de este conjunto que tenemos acá. Entonces acá vamos a decir que hay una placa que tiene una carga positiva y la otra tiene una carga negativa. Normalmente en este tipo de conjuntos la carga del conjunto siempre es la carga mayor de las dos cargas, no es la suma de las dos cargas, sino si se habla de una carga Q, entonces esa carga Q, por ejemplo, expresa cuál es la carga de la placa que tiene mayor carga, que es la positiva. Entonces decimos que este conjunto tiene una carga Q. Y acá, para revisar este tipo de, o aplicar estudios acá de este tipo de conjuntos, entonces es importante tomar en cuenta las ecuaciones fundamentales de la electrostática. Y para este caso en particular, podemos tomar esta ecuación.
superioridad de la superficie cerrada, el campo eléctrico, por diferencial de superficie es igual a la carga entre la permitividad del vacío. Esta es una de las ecuaciones. Para este caso, en particular, la superficie de las placas, en su momento dijimos que para cualquier superficie y un diferencial de superficie, el vector superficie es perpendicular a la superficie. Y para este caso en particular, siempre el campo eléctrico, porque si tenemos una carga en esta placa por supuesto que se va a producir un campo eléctrico entre esas placas y va a atravesar el medio que se encuentra entre esas placas, que dijimos que es el vacío. Por tanto, las líneas de campo eléctrico son paralelas a el vector superficie. Y esta ecuación se puede reducir a integral la superficie cerrada de campo eléctrico por diferencial de superficie igual a U entre permitividad del vacío. Si resolvemos esto que está acá, entonces resulta que tenemos la siguiente ecuación, que el campo eléctrico es igual a Q entre epsilon 0 por el área de la placa, de cada placa. También en su momento obtuvimos con las ecuaciones del trabajo de la energía potencial que existe una relación entre el potencial y el campo eléctrico, una relación como esta que voy a colocar acá. Por ejemplo, que para este caso en particular, entonces el potencial eléctrico será igual al campo eléctrico por D, que es la distancia que separa las dos placas. Por tanto, el potencial eléctrico será igual a U por D entre epsilon 0 A y recordemos la definición de capacitancia. Capacitancia es la carga entre el voltaje. Por tanto, entonces, esto va a ser igual a la carga neta es Q entre el voltaje, que es Q por la distancia entre las placas entre la permitividad del vacío multiplicado por el área. Y esto nos va a dar igual a que la capacitancia para este conjunto que tenemos acá va a ser igual a la permitividad del vacío por el área de la placa entre la distancia que los separa. Y algo muy importante a tomar en cuenta acá, y por eso el ejemplo, es que la capacitancia, en este caso, depende de las dimensiones del conjunto, depende del área y depende de la distancia que separa las placas. De que pudiéramos adelantar una conclusión,
que la capacitancia va a depender de las dimensiones o de la forma geométrica de los conductores que conforman la capacitancia o el conjunto de conductores con su forma geométrica que conforman la capacitancia. El campo eléctrico en cualquier punto de la región de una carga es proporcional a la magnitud de la carga, al igual que el potencial eléctrico. Si, por ejemplo, se duplica la magnitud de la carga, se duplicará la densidad de carga, el campo eléctrico y el potencial eléctrico. Sin embargo, la relación de la magnitud de la carga respecto al potencial eléctrico se mantiene constante y esta relación es la capacitancia. Esta entonces es otra manera de definir la capacitancia. Entonces, independientemente de la magnitud que tenga la carga y el potencial eléctrico, siempre la relación entre esos dos parámetros va a ser constante y allí es donde surge el parámetro capacitancia. Revisemos ahora este caso. Imaginemos dos esferas, una esfera dentro de la otra. Estos no son círculos, son dos esferas concéntricas. Una de esas esferas tiene un radio RA y la otra tiene un radio RB. Esas esferas están hechas de conductor, material conductor. Y la esfera interna en su superficie tiene carga uniformemente distribuida, carga positiva. Y la esfera externa tiene carga igualmente eléctrica, está cargada con partículas negativas. Y queremos seguir indagando en cuanto al tema de la capacitancia. Queremos ver este conjunto acá, cuál es el valor de su capacitancia para seguir obteniendo conclusiones. Entonces, de igual manera como se hizo en la lámina anterior, partimos de las ecuaciones fundamentales de la electrostática. Sabemos muy bien que estas ecuaciones vienen de las ecuaciones de Maxwell. Y en este caso, como se tratan de superficies, vamos a usar esta ecuación. La integral de superficie cerrada del campo eléctrico por diferencial de superficie es igual a Q entre epsilon 0. Entonces, como se dijo, suponiendo que esto es una superficie de cualquier forma, un diferencial de esa superficie, el vector es perpendicular a la superficie. Acá estará el vector superficie. Para este conjunto que estamos estudiando, que tenemos acá compuesto por estas dos esferas de conductor, en el vacío se van a producir unas líneas de campo eléctrico dada la carga uniformemente distribuida en sus superficies. Y ese campo eléctrico va a tener una dirección o un sentido radial. Y la superficie también tiene su vector en dirección radial. Por tanto, esta integral podemos transformarla en integral superficie cerrada de campo eléctrico por diferencial de superficie igual a la carga entre la permitividad del vacío.
Al resolver la integral de superficie, entonces vamos a tener una ecuación muy parecida a la que obtuvimos en la lámina anterior, en donde el campo eléctrico va a ser igual a Q entre epsilon 0 multiplicado por el área. A diferencia que en este caso el área de una esfera es igual a 4pi por r cuadrado. Entonces el campo eléctrico será igual a Q entre 4pi epsilon 0 r cuadrado, siendo r el radio de la esfera. Es igual a campo eléctrico. Ahora bien, tenemos también una ecuación por allí en su forma integral, la ecuación del voltaje. El voltaje es igual a menos la integral del campo eléctrico, y en este caso tiene sentido radial, entonces será diferencial radial. Y esto será igual entonces, calculando el potencial eléctrico, a Q entre 4pi epsilon 0 diferencial de R sobre R cuadrado. Resolviendo la integral de diferencial de R sobre R cuadrado, esa integral resulta ser igual a menos R. Entonces vamos a tener que el potencial eléctrico, una magnitud escalar, va a ser igual a Q entre 4pi epsilon 0 por el radio. Este será el potencial. Y tenemos dos ecuaciones que representan este conjunto conformado por dos esferas conductoras cargadas cada una, la interna con cargas partículas positivas y la externa con partículas negativas. Acá podemos calcular entonces el potencial del conjunto, que va a ser la diferencia potencial entre las dos placas, y esto va a ser igual al potencial de A menos el potencial de la placa B, o de la esfera B. Esto va a ser igual, usando las ecuaciones que hemos tenido, a Q entre 4pi epsilon 0 por el radio de la esfera A menos Q entre 4pi epsilon 0 el radio de la esfera B, o la esfera externa, radio B. De aquí obtenemos entonces que el potencial va a ser igual a Q, y esta Q es la carga de la placa que tiene más carga, no la suma de las dos cargas, que es la carga positiva. Entonces esto será igual a Q entre 4pi epsilon 0 multiplicado por 1 RA menos 1 sobre RB. RA menos 1 sobre RB. Entonces el potencial acá va a ser igual a Q entre 4pi epsilon 0 multiplicado por RB menos RA entre RA por RB.
Y ya tenemos entonces, ya conocemos el potencial del conjunto que estamos estudiando. Por tanto, usando la ecuación por definición de la capacitancia, entonces podemos calcular la capacitancia. Entonces la capacitancia será igual a la carga entre el potencial eléctrico, que es el resultado que acabamos de obtener. 4 Q entre 4 pi epsilon 0 multiplicado por RB menos RA sobre RA RB. Resultando entonces que la capacitancia va a ser igual a 4pi epsilon 0 multiplicado por RA RB entre RB menos RA. Y este será entonces el valor de la capacitancia para este conjunto. ¿Qué podemos concluir de esta ecuación de capacitancia? Que igualmente la capacitancia depende o va a depender de las dimensiones y formas geométricas de la placa que conforman o crean la capacitancia. Para que exista la capacitancia tienen que existir conductores cargados, uno con carga partículas positivas, otro cargado con partículas negativas. Y acá nuevamente, al igual que en la lámina anterior, entonces podemos apreciar que la capacitancia es afectada por las dimensiones y formas geométricas de las placas que lo conforman. Esto pudiera aumentar en función de esta relación. Si esta relación RA por RB entre RB menos RA aumenta, entonces por supuesto que la capacitancia va a aumentar, y disminuirá si por supuesto esta relación que tenemos acá disminuye. Esto es muy importante entonces de mantenerlo muy presente. Continuamos. Mientras más grande sea la magnitud de la capacitancia, mayor será la magnitud de la carga y la magnitud del potencial eléctrico. En consecuencia, la cantidad de energía almacenada aumenta con la capacitancia. Ese es otro asunto que hay que, o de importancia que hay que mantener presente entonces. Si tomamos otra forma geométrica acá de placas conductoras, veamos esta. Estas son cilíndricas. Igualmente imagínense que son o que están en 3 dimensiones. Esto es un dibujo en 3 dimensiones. Son 2 cilindros, uno dentro del otro, con una longitud L, concéntricos igualmente, y el cilindro interno tiene un radio RA y el externo tiene un radio RB. Y para este caso, igualmente, queremos estudiar la capacitancia. ¿Qué sucede con la capacitancia? Entonces, imaginamos que el cilindro interno tiene distribuido cargas en su superficie positivas y el externo tiene cargas negativas en su superficie. Entonces acá tomamos igualmente una de las ecuaciones fundamentales. En este caso debemos usar esta porque es referente a superficies
Aquí se va a crear un campo eléctrico entre el cilindro interno y el externo. Y el vector superficie va a estar en la misma dirección que el vector campo eléctrico. Y por tanto acá igualmente vamos a obtener lo siguiente: superficie integral de superficie cerrada, el campo eléctrico por el diferencial de superficie será igual a Q epsilon 0. Y obtenemos la misma ecuación, que el campo eléctrico es igual a la carga entre epsilon 0 por el área. Para este caso de los cilindros, el área va a ser igual a 2pi por r por l, siendo l la longitud. Entonces esto nos quedaría de esta forma: Q entre el signo 0, y nos queda, vamos a ponerlo de esta manera, 2pi epsilon 0 multiplicado por el radio y por la longitud del cilindro. Tomando la ecuación del potencial, que dice que el potencial en su forma integral es igual a menos la integral campo eléctrico diferencial de, en este caso es radial, diferencial de radio. Entonces, de acá se obtiene lo siguiente, que esto es el integral Q sobre 2pi el signo 0 L diferencial de R sobre R. Igual que el caso anterior, esta integral, como es en el sentido radial, irá de RA a RB, del radio del cilindro interno al radio del cilindro externo. Igualmente se aplicó para el caso anterior que estudiamos. Y esto va a ser igual, la integral de, esto va a ser igual a U 2pi el signo 0 L integral de RA a RB diferencial de R sobre R. La integral de esto nos va a dar lo siguiente: va a ser igual menos Q sobre 2pi epsilon 0 L neperiano, logaritmo neperiano de RB entre RA. Y este es el potencial eléctrico. Entonces, aplicando la formulita de capacitancia, la capacitancia va a ser igual a Q sobre B. Esto nos va a quedar igual a Q sobre aquí colocamos la magnitud del voltaje, igual a Q entre 2pi epsilon 0 L
neperiano de RB entre RA. Y por tanto, entonces la capacitancia será igual a 2pi, el signo 0, L sobre el neperiano de RB sobre RA. Y este será el valor de la capacitancia de este conjunto que tenemos acá. Y como pueden ver, igualmente depende de las dimensiones, de los radios de los cilindros y de la longitud. Si la longitud es igual a 1, entonces vamos a tener un valor de capacitancia por unidad de longitud. Pero acá se puede ver entonces que igualmente aplica que la capacitancia, o el valor de la capacitancia no afecta a las dimensiones del conjunto que crea la capacitancia. Para todos los tres casos que hemos revisado. Bueno, y muy bien, cerremos entonces el módulo del diplomado con este tema que es el método de las imágenes. Básicamente consiste en agregar distribuciones de cargas imaginarias a una distribución de carga en estudio, las cargas reales. Estas cargas imaginarias tendrán en general la forma de la carga real, pero fuera del medio conductor donde se encuentran esas cargas eléctricas. Si ponemos el ejemplo más simple, podemos tener una superficie como esta, donde existe una carga Q, esta superficie está puesta a tierra, y eso es una condición importante para poder tener una condición de frontera en el análisis. Y entonces nos vamos a imaginar, si esto está a una distancia de esa superficie, una segunda carga a una distancia d con un valor igual a menos q, que será una carga imaginaria, y por eso el método recibe el nombre, porque esto es una imagen de lo que hay de este lado es la imagen de lo que se encuentra hacia este lado, hacia donde están las cargas reales. En este caso tomamos el ejemplo más simple, que es de una carga. Entonces se toma la imagen de todas las cargas distribuidas, si son 2, 3, 4, o si es a través de un conductor o una superficie. Se toma una imagen al otro lado de una superficie con esta condición, y esta superficie recibe el nombre de superficie equipotencial, que en este caso es una superficie que estaba allí, pero nos sirve de superficie equipotencial. Y el potencial entonces de esa superficie equipotencial es igual a 0. Es una de las condiciones en este caso se llama condición de frontera, porque es la frontera entre las cargas reales y las cargas imagen. Y esa es una condición de frontera que tenemos a la mano acá. Igualmente, si estamos, por ejemplo, en el plano cartesiano de x, y, z,
R cubo. Entonces, otra condición que se cumple es que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado va a ser mucho mayor a la distancia d al cuadrado. Y en esta circunstancia, entonces, el voltaje va a tender a ser cero. Esa es otra condición de frontera que es muy importante, porque estas condiciones son las que nos van a permitir, usando este método, calcular o determinar el valor del potencial eléctrico, que esa es la razón de su aplicación. Por supuesto que esto satisface la ecuación de Laplace en la superficie equipotencial. Igualmente satisface la ecuación de Poisson. Dadas las condiciones de frontera que hemos colocado allí. Si por ejemplo la carga real es puntual, como la que vimos, será razonable colocar cargas imaginarias puntuales y así sucesivamente dependiendo de la forma geométrica del medio conductor. Estas cargas imaginarias se colocan en una región del espacio en donde no se calculará el potencial eléctrico o el potencial electrostático, porque de otra forma cambiaría la forma de la ecuación de Poisson. Entonces, por supuesto que la carga que estamos colocando imágenes son cargas que no existen. Y de ese lado, de donde están las cargas imagen, por supuesto que no se va a aplicar ningún cálculo para determinar, en este caso, se está nombrando el potencial eléctrico y el campo electrostático. Pero pudiera existir otro parámetro también adicional. Además de eso, aunque esos son normalmente las incógnitas que siempre se buscan en los estudios que se aplican a este tipo de distribuciones de carga. Entonces, aquí el proceso es el mismo, a efectos de resolver cualquier situación que se presente con una distribución de carga determinada. Por tanto, el procedimiento establecido para este método de las imágenes exige, con esta carga imaginaria, establecer superficie equipotencial. Y esto ya se dijo en su momento. Y tomemos el mismo ejemplo de la carga puntual. Por ejemplo, imaginemos una carga acá y queremos saber, por ejemplo, el potencial neto de todo el conjunto, el potencial eléctrico. Pudiera ser una incógnita. Entonces, esta superficie, una condición es que tiene que tener un potencial igual a cero para satisfacer la ecuación de Laplace. Además de, si esta superficie está a tierra y el potencial es cero, de alguna manera se garantiza que el campo eléctrico que va a producir esta carga, que va a actuar sobre esta superficie, porque esta carga, por supuesto que va a generar unas líneas de campo eléctrico. Entonces,
significa que este campo eléctrico no va a producir ninguna densidad de carga acá en esta superficie. Y coloquemos entonces una carga imagen que será menos Q, y esa carga estará en una distancia D, al igual que la carga imagen. Imaginemos que esa superficie equipotencial está en el plano XY, y entonces por acá tenemos pasando el eje Z, el eje Z. O pudiéramos imaginar también que ese plano está, esta superficie está en el plano YZ, y entonces este sería X, por ejemplo. Cualquiera de las dos alternativas es válido. Entonces, en el caso de que sea este eje X y esta superficie esté en el plano YZ, entonces aquí vamos a tener una condición cuando X es igual a 0 y cuando X es mayor que 0. Y la condición X menor que 0 se dijo que no se va a tomar en cuenta a efecto de cálculo de parámetros. Y la manera de abordar este tipo de problema es el siguiente: tomando un punto de referencia cualquiera en X, Y, Z, significa que tiene tres componentes ese punto. Uno es X, uno es Y y otro es Z. Necesariamente no tiene que estar en un plano ubicado, puede estar en cualquier sitio en el espacio. Y se van a producir distancias entonces desde las cargas, desde ambas cargas a ese punto de referencia. Vamos a colocarla acá. Tengo una distancia y aquí tenemos la otra distancia de este punto de referencia a la carga imagen. Y ya sabemos que para cargas puntuales, la ecuación del potencial eléctrico, y ya lo hemos visto, lo hemos revisado en varias oportunidades y sabemos de dónde viene, es igual a Q entre 4pi epsilon 0 R. Esta ecuación viene de tomar las ecuaciones fundamentales de la electrostática, y esas ecuaciones vienen de las ecuaciones de Maxwell. Se determina el valor del campo eléctrico y luego se determina el valor del potencial eléctrico. Y para cargas puntuales se ha obtenido esa ecuación en varias oportunidades a lo largo del diplomado. Entonces, para esa ecuación podemos calcular un valor de potencial B aplicado a este sistema que estamos estudiando. Una carga con su carga imagen y una superficie equipotencial ubicada en el plano YZ.
Entonces, el potencial, por ejemplo, en la carga Q será igual a Q entre 4pi epsilon 0 y R, pero en este caso R va a ser la distancia entre el punto de referencia y la carga. Esta distancia que está acá. Y esa distancia se coloca en la magnitud de esa distancia. Aproximadamente será igual a X menos D cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Y vean por qué se colocó el plano equipotencial en el plano YZ para facilitar un poco estas ecuaciones. Fíjense que solamente es afectado por D aquí. Igualmente pudiéramos calcular otro potencial debido a la carga imagen. Que va a ser igual a Q sobre 4pi epsilon 0 raíz cuadrada, en este caso va a ser X más D cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. ¿Sí? Porque si este plano está en YZ, entonces el valor de D será para acá negativo. Que para acá X será positivo y o sea que será negativo, entonces se produce esta suma. X menos D será X más D al cuadrado, Y cuadrado Z. Y le podemos dar de repente un nombre a cada uno de estos potenciales para no confundirnos. Entonces la diferencia de potencial, en este caso, o el potencial neto de todo, el conjunto va a ser igual a la resta de esos dos potenciales. El producido por la carga real y el producido por la carga que no existe. Y esto nos va a quedar Q sobre 4pi epsilon 0 raíz X menos D cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado menos Q entre 4pi epsilon 0 raíz cuadrada de X más D cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Y así tenemos una ecuación de el potencial eléctrico de ese conjunto, que es una de las incógnitas. ¿Y cómo tenemos acá el potencial eléctrico? Entonces, vamos a llamar esto B. Aplicando las condiciones de frontera. En X igual a 0, B es igual a 0. Y para X mayor a 0, la condición que tenemos es que X cuadrado
más y cuadrado más z cuadrado será mucho mayor que t cuadrado. Esa es la otra condición. Y ambas condiciones se aplican a esta ecuación que está acá, que obtuvimos del potencial eléctrico. Y por medio de la aplicación de esas condiciones de frontera que tenemos acá, se obtiene una ecuación de potencial eléctrico para el conjunto que estamos analizando a través del método de las imágenes. De esta forma o de esta manera es que se obtiene el potencial eléctrico. Y a partir de la ecuación del potencial eléctrico, entonces se podrá obtener, por ejemplo, el campo electrostático. Y sabemos que el campo electrostático es igual a menos el gradiente del potencial eléctrico. Ustedes conocen cómo se calcula la divergente. La divergente es un vector que se produce a partir de un escalar. La divergencia, el gradiente en este caso, es lo que se aplicaría. Se obtiene un vector a partir de un escalar. Correcto. La divergencia es otro asunto diferente a esto. Esto también se puede colocar así. Esto es igual a menos gradiente de el potencial eléctrico. O de cualquiera de las dos formas, puede ser colocando el nabla o colocando gradiente, como sea más cómodo para quien esté haciendo los cálculos. Y para calcular el gradiente, entonces, de la función voltaje obtenida mediante esta ecuación, aplicando el método de las imágenes, esto nos quedaría entonces que este igual a menos derivada parcial en x de p derivada parcial en y de b y derivada parcial de b en z si estos vectores coinciden con los ejes cartesianos, entonces pudiéramos colocarlo así: vector x, vector y vector z, hagamos que coincidan, y es mucho más simplificado entonces, o más fácil para comprender. También podemos aplicar la ecuación de Laplace, y dice que nada cuadrado de la función potencial eléctrico es igual a 0, a efecto de ubicar algún parámetro que se requiera conocer y obtener una ecuación adicional para efectos de estudio del conjunto. Entonces, básicamente aquí la importancia o lo importante de este método es aplicar las condiciones de frontera, que por supuesto no hay que confundir con las condiciones de frontera que vimos para los dieléctricos. En este caso, la frontera es la superficie equipotencial, que es este que está acá, es equipotencial
porque está conectada a tierra y tiene el mismo potencial toda la superficie, que es igual a cero. Y por eso se le llama superficie equipotencial. Igualmente, para el mismo ejemplo, pudiéramos verlo de esta manera también, que es la misma cuestión, es el mismo problema, ¿no? Pudiéramos decir que este es el eje Z, donde se ubican las cargas. Por tanto, este plano está en XY. Y acá se va a ubicar otra carga menos Q. Y sería básicamente el mismo el mismo conjunto a estudiar. Igualmente para ese caso, entonces tenemos, en este caso es Z igual a 0, que es una condición que tenemos, es que para Z igual a 0, el potencial es igual a 0, y para Z mayor a 0, entonces X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Si por ejemplo esta distancia acá es R0 y esta distancia acá es R1, entonces será mucho mayor que R0 al cuadrado. Por supuesto que R0 es igual a R1. Bien, es una condición que se cumple acá. Y acá se ubicaría, también se puede ubicar el punto de referencia sobre la superficie equipotencial, y entonces tendríamos entonces que estas serían las distancias a ese punto de referencia colocado en la superficie equipotencial. Y para este caso se aplica la misma ecuación, ¿vale? Aplicar la misma ecuación del potencial para las cargas puntuales. El potencial es igual a Q sobre 4pi epsilon 0 R, donde en este caso R es la distancia desde el punto de referencia hasta donde se encuentra ubicada la carga. Entonces el punto de referencia puede ser cualquier punto en el espacio, incluyendo, se puede ubicar en la superficie equipotencial. Entonces, básicamente estos son los aspectos más importantes del método de las imágenes, que hay que mantener presente al momento de aplicarlo para hacer un estudio de un conjunto ubicado en el espacio en el ámbito de la física electrostática. Y normalmente acá, bueno, estamos trabajando con campos eléctricos constantes, pero si tenemos el potencial eléctrico como una magnitud, siendo una magnitud escalar, que no sea constante, entonces por supuesto que el campo eléctrico no será constante. E igualmente se puede aplicar tanto este método como las ecuaciones de Laplace y la ecuación de Poisson, que son, lo que sí es estricto es que sea para campos electrostáticos conservativos. Conservativo significa que cumple con la ley de conservación de la energía, y en cualquier punto donde nos ubiquemos en ese espacio donde estamos haciendo el estudio, la suma de la energía potencial y la energía cinética va a ser la misma. Muy importante de tomar en consideración.
Con este punto doy por concluido este módulo y el diplomado en electrostática 2. Muchas gracias por su atención.